Hola, bienvenidos a este módulo 8 de este curso de Introducción a la Biblia. Quiero felicitarlos por seguir con este curso, con el esfuerzo que le ponen, con la paciencia que me tienen y espero que les esté sirviendo para su formación de la palabra. Esta semana veremos el módulo 8, que es Hechos de los Apóstoles y Introducción a San Pablo. Como les he dicho en otros módulos anteriores, este es un curso introductorio, por lo que solamente veremos aspectos generales del libro. No vamos a profundizar mucho porque sería alargarnos demasiado y ocuparíamos un curso específico para cada uno de esos libros. Así que vamos entrando en materia, pero antes vamos a hacer nuestra oración introductoria del curso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor Jesucristo, palabra viva y eterna del Padre, hoy nos hemos reunido para escuchar tu voz, conocerte más y dejarnos transformar por tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Abre nuestra mente para comprender las Escrituras y enciende nuestro corazón con tu presencia. Que no seamos solamente oyentes de tu palabra, sino también servidores y testigos del Evangelio. Que el Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde todo lo que Cristo nos ha dicho. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia y fortalece nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, palabra viva y eterna del Padre. Amén. San Lucas enfatiza los siguientes aspectos en su libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia es una iglesia misionera llamada a dar testimonio del acontecimiento central de la historia de la salvación. La comunidad primitiva es modelo de vida para los cristianos. Los judíos han sido infieles. Por expansión de la iglesia entre los gentiles obedece al designio de Dios. Vamos a la Sagrada Escritura, precisamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, para ver qué nos dice. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos pues cómo la iglesia no se queda estática, no se queda en un solo lugar. Jesús manda precisamente a los apóstoles a difundir la buena nueva del reino a todos los rincones de la tierra, no solamente en Jerusalén, ya no solamente para los judíos, sino los demás. Vemos pues cómo los judíos, al ser infieles, dejaron de ser precisamente ese pueblo escogido o solamente los portadores de la salvación, y ahora la salvación se ha abierto a todos los habitantes o todas las personas. Veamos qué nos dice precisamente capítulo 13, versículos 44 al 52. Dice así: el sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con palabras insultantes cuanto Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, hemos decidido dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ordenó el Señor. Te he puesto como la luz de los gentiles, para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a alabar la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a algunas mujeres piadosas de la nobleza y a los principales de la ciudad. Promovieron entonces una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, en cambio, se quedaron llenos de gozo y el del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Vemos pues cómo, a pesar de todo, los judíos seguían rechazando la palabra de Dios y negándolo, y a los gentiles, al contrario, la recibían con amor y con gusto.
Vemos también el nacimiento de la iglesia y se hace realidad con el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Vamos a la Sagrada Escritura precisamente a ese momento. Estamos en el capítulo 2, versículo 1. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son galileos todos esos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Vemos precisamente ese momento tan importante, ¿verdad? De que el Espíritu Santo llena a los apóstoles y los llena de ese espíritu y los impulsa, ¿verdad? Y la presencia del Espíritu los hace hablar en lenguas que ellos a lo mejor ni siquiera conocían, pero que el don del Espíritu los hace hablar, comunicar ese mensaje. Y todos quedan sorprendidos y estupefactos, ¿verdad? El Espíritu Santo es poder y fuerza presente en los miembros de la comunidad. Guía la obra de evangelización. Vamos ahora a la cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 29, 39. Veamos qué dice. Es precisamente en este momento cuando Felipe, guiado por el Espíritu, es llevado a hablar precisamente de las Escrituras, ¿verdad? Al etíope. Vamos a leer de este capítulo. Estamos en capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículos 29 al 39. Dice así la cita. Dice: en aquel momento regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Aquí está hablando del etíope, recuerden, ¿eh? El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice eso el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de ese texto de la escritura se puso a anunciar la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó y al subir del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató, de modo que ya no volvió a verle el eunuco, que siguió gozoso por su camino. Felipe, que se encontró de pronto en Azoto, recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. En este pasaje vemos precisamente la acción del Espíritu que movió a Felipe, lo llevó, ¿verdad?, a este encuentro con esta persona que no sabía lo que estaba leyendo, pero que gracias a Felipe le pudo ser revelada la verdad de Jesús, del Mesías. Fue evangelizado y sobre todo fue bautizado. Nació de nuevo. Ya no era esa misma persona que iba antes de conocer a Felipe. Ahora ya era precisamente, formaba parte ya del pueblo de Dios y era hijo de Dios. Podemos ver en otros pasajes de la Sagrada Escritura que ese mismo espíritu que impulsa a evangelizar también nos da la fortaleza para seguir cuando la situación se pone
nuestra contra, ¿verdad? Vamos a la Sagrada Escritura precisamente al capítulo 4, versículos 27 al 31. Veamos qué dice la Sagrada Escritura. Este pasaje, para que vayamos viendo el contexto, habla sobre Pedro y Juan cuando son arrestados, ¿verdad? Estaban junto al Sanedrín y fueron llevados a prisión. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con los extranjeros y la gente de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien han ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Vemos pues precisamente cómo ese mismo Espíritu les da la fuerza, ¿verdad? Para no titubear. ¿Cuántos mártires cristianos conocemos a través de la historia que precisamente en esas situaciones donde iban a perder la vida, en vez de tener miedo, hasta estaban de gozo? ¿Por qué? Porque iban a dar su vida por Dios, por Cristo, ¿verdad? A muchos de ellos hasta se alegraban de compartir el mismo sufrimiento que él tuvo. Veamos también, por ejemplo, a San Pedro cuando lo crucifican. Primero los romanos dijeron que lo iban a crucificar y él dijo que no era digno de ser crucificado o muerto igual que su maestro, ¿verdad? Y fue crucificado de cabeza. Tuvo miedo a lo mejor, pero eso no lo detuvo. Así nosotros con esa misma fuerza del Espíritu debemos estar con toda esa voluntad, con toda esa fortaleza para seguir adelante en esa tarea que es de evangelización, porque nosotros, así igual que los apóstoles y los primeros discípulos, estamos llamados a llevar el evangelio a cada una de las personas que nos rodean, a nuestras comunidades, en nuestro trabajo, ¿verdad? Así no nos quieran escuchar, nosotros, nuestro deber es llevarlo y cumplir con esa misión que Dios nos ha dado. Vamos pues viendo qué características tienen las comunidades cristianas primitivas. Primeramente, formadas en torno a los apóstoles, perseveraban en su enseñanza. Vamos al capítulo 2, versículo 42 de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Vemos cómo esas primeras comunidades se reunían para orar, para fraccionar el pan. No eran individualistas, todos los vivían en comunidad. Luego, viven en una auténtica unidad fraterna que llega a la comunidad de los bienes. Vamos precisamente también a ese capítulo 2, versículos 44 y 45. Dice así: todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Vemos pues cómo estas comunidades primitivas lo compartían todo. No había individualismo ni ese egoísmo. O sea, no con esto estamos diciendo que nosotros también vendamos todo lo que poseemos, ¿verdad? Pero sí que estemos conscientes de que somos partes de una comunidad y lo que nos afecta a uno nos puede afectar a los demás. Cuando estamos en misa, estamos en comunidad, estamos reunidos precisamente en comunidad para esa fracción del pan, que no se nos olvide, para orar, porque la oración perfecta es precisamente la Eucaristía, la misa. Si hubiera una forma de estructurar el libro, identificamos 3 etapas. Primero, en Jerusalén, que va del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, que nos habla primero de la expansión gracias a las persecuciones que sufría la iglesia. Se extiende desde Judea, Samaria y Antioquía, donde parten misiones al mundo grecorromano. Después, en el capítulo 8, versículo 1 al 12, vemos cómo la iglesia se expande por los confines de la tierra conocida. Y ya en la tercera parte, el gran protagonista de esta expansión es Pablo, donde funda comunidades cristianas y sus viajes misioneros. Vamos ahora a hablar de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Hablar de San Pablo es hablar de la mayor parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? La mayoría de los escritos
del Nuevo Testamento, perdón, son de San Pablo. Vamos a ver algunos datos biográficos del apóstol de los gentiles o de Saulo de Tarso, ¿verdad? Tenemos pues que nació en Tarso con ciudadanía romana y que falleció en Roma. Fue un judeo, fariseo y perseguidor de cristianos antes de su conversión en el camino de Damasco, tras lo cual viajó para fundar las primeras comunidades y escribió parte del Nuevo Testamento. ¿Dónde nació? Nació en Tarso de Cilicia, actual Turquía, entre el año 10 y después de Cristo. Identidad judío de la tribu de Benjamín y ciudadano romano de nacimiento. Su formación, él era fariseo, educado con uno de los grandes maestros fariseos, Gamaliel, en Jerusalén. Su nombre hebreo era Saulo. Su conversión es que tuvo ese encuentro con el resucitado de camino a Damasco, cambiando su vida por completo. Y su muerte, sabemos que fue decapitado en Roma bajo el mandato de Nerón entre los años 64 y 67 después de Cristo. Sabemos que San Pablo realizó 3 grandes viajes misioneros y un viaje final como prisionero a Roma, expandiendo el cristianismo por el Mediterráneo. El primer viaje entre el año 46 y 49. Su ruta principal fue Chipre, Perge, Galacia, y como compañeros tuvo a Bernabé y a Juan Marcos, el mismo Marcos del Evangelio. Comenzó a predicar directamente a los no judíos. Por tanto, sabed, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de los pecados. Esta es la cita 13:38 de Hechos de los Apóstoles. Segundo viaje, ruta principal, Siria, Galacia, Macedonia y Acaya. Compañeros de viaje fueron Timoteo y Lucas. Y un hecho clave es que cruzó Europa tras tener una visión de un varón macedonio pidiendo ayuda. Cita bíblica, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Estamos en Hechos de los Apóstoles 16, 9, 10. Y su tercer viaje, ruta principal, Galacia, Frigia, Éfeso, Macedonia, Corinto y Mileto. Compañeros de viaje tuvo a Timoteo y Tito y a otros discípulos. Hechos clave, pasó casi 3 años en Éfeso consolidando la iglesia y escribiendo cartas importantes. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles 19:20. Y viaje a Roma como prisionero en el año 60. Ruta principal Cesarea, Sidón, Creta. Y su condición fue de arrestado en Jerusalén y apeló al César como ciudadano romano. Sobrevivió un naufragio violento y llegó a Roma bajo arresto domiciliario. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían. El martirio de Pablo, sabemos que fue decapitado a espada y precisamente su cabeza rebotó 3 veces, ¿verdad? Y es precisamente en ese lugar, en Roma, donde está precisamente esa basílica, esta iglesia extramuros, donde está precisamente edificada esta basílica en honor a San Pablo, ¿verdad? Como una de las grandes columnas y pilares de nuestra iglesia. Bien, pues esto es a grandes rasgos esta introducción del libro de Hechos de los Apóstoles y de San Pablo. Les invito a seguir en constante oración y formación, sigan leyendo, sigan cumpliendo con sus actividades para que sigan en este caminar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.